Bueno, antes de empezar la conversación, me gustaría pedirte permiso para grabar esta conversación y que pueda ser difundida a los fines didácticos. Dale, perfecto, no hay problema. Bueno, bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Qué te gustaría trabajar hoy en esta sesión? Mira, hay un tema que me tiene un tanto preocupada u ocupada en ver cómo resolverlo. Yo tengo dos amigos a los que quiero mucho, que están en este momento en política, no dentro del partido, yo estuve en política, no están dentro del mismo partido, pero son dos personas en las que confío absolutamente, sé de qué clase de gente es, cuáles son sus intereses, sus intenciones, y, y me piden que los ayude, que colabore. Yo no quiero volver a la política, no me interesa. Y entonces es, bueno, puedo cómo hacerlo, y ahí estoy. A ver, ¿cómo sería si tuvieras que pensar en esa colaboración? ¿Cómo la ves? A veces siento que podría colaborar con ellos desde un observador externo, ¿no? Siendo un observador externo, no involucrándome demasiado en nada, ni siquiera en el grupo que ellos tienen de trabajo permanente, eh, sino como observador externo, no como activo participante del grupo. A veces siento que eso sería lo mejor, eh, y de pronto como yo he estudiado y tengo conocimientos de comunicación y de todo este tipo de cosas que podría llegar a aportarles, tal vez eso sea como más importante, eh, y más beneficioso para ellos y para mí, porque yo estoy mirando desde los dos lados, que sea para ellos, pero que también sea para mí, en el sentido de que yo estuve en política y sentí que había un montón de cosas que ya no tenía ganas de volver a transitar. Ok, Siento hoy que hay un montón de cosas que no tengo ganas de volver a transitar, pero sí quisiera aportar algo que le sirva a mis amigos y a mi comunidad, porque ellos estarían trabajando a nivel de mi ciudad. ok. A ver si escuché bien. Entonces, el tema sería cómo aportar siendo un observador externo. Claro, si es posible, analizar cómo, digo, de qué manera puedo hacerlo para que sea beneficioso para todos, ¿no? Que me ayudes a esta a esta mirada de dónde posicionarme, cómo hacerlo, o sea, Ok. ¿Y para qué te gustaría trabajar esto, Susi? siento siento que quiero seguir aportando a mi comunidad. A mí siempre me pareció valioso que haya gente aportando, o sea, que no solo sea lo individual, sino que también tengamos en cuenta lo comunitario. Yo soy además trabajadora social y lo social también me parece importante. Esto de vivimos en una comunidad. Y entonces hacer algo por esa comunidad, que cada uno ponga un grano de arena me parece fundamental. El tema es cómo ponerlo sin que te enfermes, ¿sí? Yo llegué a involucrarme de tal manera, claro, no tuve límites, no supe poner límites y terminé enfermándome de verdad. Ok. Cuando hablas de que te enfermaste relacionado a la política, ¿qué te viene a la cabeza cuando estás queriendo volver a aportar, ¿no? Eh, lo que me aparece es el miedo a mí, o sea, a ser capaz de ponerme los límites que necesito, a ser capaz de habilitar el basta cuando hace falta habilitarlo, eh, el que, a ver, con una expresión muy común, que no me lleve puesta la política, ¿sí? Sino que sea una forma de aportar a alguien que va a hacer, a otros que van a hacer política. Si bien todo es política, pero desde un lugar distinto. Estoy escuchando
varias cosas, ¿no? Miedo a mí, cómo aportar, y estoy escuchando también el ser capaz de ponerte límites. ¿Hay alguno de los temas que te gustaría directamente abordar? Eh, todos. Sí, siento que todos son importantes, ¿no? Ok, ahora, relacionado con el aporte, ¿hay alguno que se relaciona más? Tal vez el aprender creo que es esto que cuando yo digo el miedo a mí, ¿no? El no saberme poner los límites, el no saber decir hasta acá, el involucrarme tanto que entregue parte de mi ser ahí. Ok, entonces el tema a trabajar sería cómo generar aportes a tus amigos, pero con los límites para seguir aportando en la política. ¿Es así? Exacto, Bien. sí. ¿Y cómo te vas a dar cuenta cuando finalicemos la sesión que te llevas lo que viniste a buscar? Que me quede paz interna y saber que encontré un camino que es de crecimiento y que es importante. Creo que es esa sensación interna la que uno dice, wow, es por acá, ¿sí? ¿Y hay alguna parte del cuerpo donde vos podrías señalarte, sentir esa paz interna para Aquí. chequearlo? Ahí. Ok, bueno. ¿Por dónde te gustaría comenzar la conversación, Susi? ¿Hay algún punto en especial? Em, Siempre me pregunté, o sea, me han pedido que los ayude y que colabore. Yo siempre he dicho no, 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 no. Y hoy siento que de pronto podría establecer diálogos diciendo, bueno, eh, existiría la forma, sí, pero con estas condiciones, o sea, empezar a generar conversaciones con ellos, pero poniendo en claro qué es lo que deseo, el aporte que puedo llegar a hacer, lo que siento que sí podría serles valiosos a ellos y a mí, y de alguna manera beneficiar a la comunidad. Ok. Cuando hablas de beneficiar a la comunidad, ¿qué es para vos beneficiar a la comunidad? Hacer un trabajo que, que ayude a que todo se pueda dar de una manera más fluida. O sea, ellos están trabajando para ser concejales de mi ciudad. Ok, Entonces, que puedan de verdad ser representantes, ¿sí? Que puedan tener una escucha activa, que puedan estar más cerca de la gente, que puedan, o sea, que los proyectos que se hagan respondan a las necesidades reales y no lo que a veces a uno, a los otros al político le parece sin haberlo testeado lo suficiente con la comunidad. ok. Y antes hablabas del miedo. ¿Qué es el miedo para vos, Susi? Lo que de alguna manera te incapacita para seguir actuando en aquellas cosas que querés. Eh, Siento que en mi caso personal, el miedo hace que yo diga primero el no, en vez de decir evaluemos posibilidades. Ok. ¿Y eso es lo que hoy querés trabajar, evaluar las posibilidades? Sí, porque no me lo había permitido hasta ahora y dije, qué buena oportunidad trabajarlo en coaching y para poderlo ver y a partir de ahí actuar en consecuencia. ¿Y qué esperas vos de esta intervención si la hicieras?
eh, esto, ir confiada en que voy a hacer un trabajo acorde a mis necesidades y a las necesidades de ese grupo. Pero, o sea, primero respetando mis necesidades, porque me pasa que cuando participo en determinadas, cuando he participado, porque ya hace rato que no estoy, en política, me olvidé de mí. ¿Y cómo te olvidaste de vos, Susi? Si el día tiene 24 horas, yo 20 las dedicaba al trabajo de la política. ¿Y qué producía en vos eso? Este sentir, o sea, trabajar para una comunidad hace que uno empiece a ver muchas cosas. Y entonces es como no darte cuenta que vos no podés resolver todo, ¿sí? Que hay un montón de cosas que tenés que aprender a, no me sale la palabra ahora, como poner en manos de otros y dejar que el otro, o sea, no me sale la palabra, a ver, ayúdame, ¿cómo se dice? Eh, ¿A confiar? no es, tal vez pase por confianza, pero es entregar, o sea, conocer los problemas y ver a quién podés ir dándole la responsabilidad de llevar a cabo eso, ¿sí? De ser capaz de armar grupos de trabajo y confiar en que en ese grupo de trabajo hay gente que lo puede llevar adelante. O sea, no puedes cargarte vos con todo. No me puedo cargar yo con todo, con resolver todo, sino en ayudar, en abrir espacios para que todos estén trabajando en diferentes temas que hagan a un todo. ¿Y qué significa para vos ese delegar? Esa es la palabra, delegar. No me salía. Delegar es esto, es poder, una cosa es poner en manos de otro que uno sabe que puede ser capaz, ¿sí? De llevar adelante eso y uno hacer la supervisión. Pero delegar, pero de verdad delegar, porque si no es como, bueno, te lo pongo a vos, pero yo camino al lado. No, no estuve delegando. ¿Y cómo se relaciona este delegar estando de adentro, pero en esta nueva función que querés cumplir desde afuera? A mí me parecía muy importante este espacio porque siento que en la medida en que lo hablo con alguien, sí, esto hasta ahora no lo venía hablando con nadie, que tiene este nivel de escucha como el que tenés vos y me estás devolviendo, lo que me devolvés que me hace volver a verme y darme cuenta qué es lo que tengo que trabajar en mí para poder hacerlo de manera tal que me sienta como, creo que por momentos creo que es como eh, volver a mirarme en un espejo en el que no solo voy a confiar en otros, voy a confiar en mí. Pero para esto ¿Y qué me viste en el miré. espejo? Y en esto, cuando vos me estás haciendo las preguntas, a mí me aparecen como muchas imágenes en la cabeza, y es esto de volver a ver, primero que salir de la tonta idea de que uno es indispensable. Nadie es indispensable en este mundo, sino que todos podemos estar haciendo aportes. Y bueno, ¿cuál es el aporte que yo puedo hacer dentro de esos grupos que van a estar trabajando directamente? Y entendiendo que en este caso eh, ni siquiera voy a delegar, ¿sí? Sino que voy a trabajar con los que sí van a tener que asumir la responsabilidad de delegar después en otros. Como que se me fue presentando así como una pantalla donde veía las interacciones, el rol que podía llegar a cumplir, qué era mío y qué no era mío. Esto, poder diferenciar qué es lo que sí me va a corresponder a mí, porque yo no voy a estar actuando en política. Ok. Entonces, en esas pantallas que te van apareciendo, si vos fueras un águila que toma vuelo
y va arriba. ¿Qué está viendo en esa pantalla? La posibilidad de ayudar en una organización, o sea, a organizar roles, grupos, esto. ¿Y cómo te hace sentir al pensar eso? Fue, hará 2 minutos cuando te dije esto de que se me aparecieron las pantallas, fue como empezar a echarle claridad, ¿no? Es como que, wow, todo empezó a ser más claro. Fundamentalmente el rol que a mí me tocaba cumplir, que hasta ahora es como costaba como embarrado, como no claro, ¿sí? Y a partir de tus preguntas y a partir de tu mirada y a partir de tenerte ahí fue como que, wow, se fue despejando un camino, tal vez tu camino, eh, el que tenés detrás, fue marcando rumbos de cuál era el camino que había que hacer entendiendo el rol. Ok. ¿Qué entendiste hasta acá? ¿O qué aprendiste hasta acá de lo que estás viendo, Susi? Primero y principal, pude verme, ¿sí? Saliendo de los miedos. Y tal vez saliendo del ego, de un lugar de ego que por ahí uno no ve todos los días, pero que ahora lo tenía como claro, cuál iba a ser el rol, ¿sí? Eh, y ya no tenés que ser actor principal, tenés que ser como el director de una obra, ¿sí? Pero ya no tenés el rol principal. Entonces, estuvo como bueno ver eso, ver que uno entrega herramientas a otros para que otros jueguen el juego. Bien. ¿Y cómo te hace sentir el estar afuera y no adentro interviniendo? Maravillosamente bien. Fue como decir, wow, qué suerte, qué bueno. No es ahí, eh, o sea, era como no haberme dado cuenta hasta ahora que mi función no iba a ser la del actor, ¿sí? Ni principal ni secundario, iba a ser diferente. No estaba en el escenario, estaba fuera del escenario. Perfecto. Y cuando te ves afuera del escenario, antes hablabas de los límites. ¿Cuáles serían los límites de ese observador fuera del escenario? Yo siento que aceptar que el, la actuación es de otro, ¿sí? Y entonces el otro es alguien diferente a mí. Por lo tanto, el poder aceptar al otro en su ser otro y yo estar trabajando desde esto, ¿no? Con alguien que no soy yo. Entonces, aprender a ponerme a mí los límites. ¿Y cuáles serían esos límites para Susi? Y que el otro es un otro. Cuando el otro es un otro, es el respeto al otro. Entonces, es hasta acá podés llegar y hasta acá no, porque esto le corresponde al otro, no te corresponde a vos. Entonces, poder frenar ahí cuando de alguna manera vas a invadir al otro. Ahora, ¿qué pasa si el otro invade a Susi? Ah, no, también. No, ahí no sabes que ahí no tengo, siento que ahí no tengo problemas, siento, ¿sí? Ahí me parece que lo tengo más claro a poder poner el límite hasta acá, pero porque lo estoy viendo ahora desde esta perspectiva. Ok, Y en este lugar donde ahora lo pude ver y me pude poner, ¿sí? En este rol, en este rol sí puedo habilitar el basta al otro. ahí va. Los límites de ida y de vuelta. O sea, ¿cómo Exacto. serían los límites de ida y de vuelta?
no solo en uno solo sentido. Pero ¿sabes qué es muy interesante, Tere? Em, que a partir de esta conversación lo que pude definir bien es el rol mío. Entonces desaparecieron los miedos al identificar el rol. Fue como que se aclaró todo, pues lo estaba mirando desde un lugar no claro, era, pero, viste, ahora que me pareció esta idea del escenario, decía, bueno, pero estás en el escenario, pero estás fuera, pero ¿dónde estás? ¿Pero quién sos? ¿Pero qué haces? Y de pronto fue como, wow, todo se acomodó. Fue una pregunta tuya que disparó algo en mí y me apareció una pantalla donde, wow, este es el rol tuyo. Alguien desde afuera me decía, wow, este es el rol tuyo. Hasta acá. ¿Y cómo te sentís en ese rol? De verdad, divino. De verdad, verlo fue como, ya, esto es lo que buscaba, esto es lo que quería. Ok. ¿Qué otra cosa se te ocurre que puede surgir en esta nueva relación que tendrías con tus amigos o en este nuevo rol que cumplirías con ellos? No, creo que que lo que hay que delimitar bien es que, digamos, eso va a ser mientras estamos en función de su actuación política. Después, cuando estamos en el rol de amigos, somos amigos y la historia pasa por otro lado. Estas son las cosas que fui aprendiendo con los años a que no se mezclaba todo con todo. ¿Sí? Y que hay que buscar que los espacios de amigos sean de amigos. No, no pasa por ahí la charla, ¿sí? Esta de específica. ¿Crees que esto tiene relación con esos límites que estábamos hablando antes? Sí, sí, claro que tiene relación. Lo que pasa es que yo en algunos aspectos, esos límites los he podido poner y en otros he sido incapaz. Y esto lo estoy viendo ahora, haciendo esta charla, cómo se me están mostrando en qué partes, por esta incapacidad que sentía mía puntualmente, para poner ese límite, prefería decir no y me corría. Ok. Entonces, si pensáramos que esta situación te vino a enseñar algo, ¿qué crees que te vino a enseñar? ¿O qué crees que viniste a aprender con esta situación que aparece nuevamente ahora? Yo siento que cada situación que se nos presenta, que se me presenta, cada situación que se me presenta lo que me ayuda es a volver a reconocerme y a conocerme un poquito más en algunos aspectos, y que me ayudan a salir de la niña o la víctima. ¿Cómo sería eso? Claro, porque si no es como, a mí me pasan todas, esto, ¿por qué a mí, no? Y si no, la niña es, mejor no salgo corriendo, no me hago cargo. ¿Y en qué cambió ahora esto? Entre En hacerte que lo pude cargo y ver, la víctima. Ah, ok. en que lo pude ver, por eso digo, fue como que me aparecieron muchas imágenes, te juro que fue muy loco, porque se me aparecieron muchas imágenes y, y fue como, tuc, 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 tuc. Dije, wow, todo esto en el momento fue como mucha información, pero rápidamente lo pude procesar para ver esto, ¿no? Que era simplemente mover las piezas y ubicar el rol. Ok. Y si tuvieras que definir entonces ahora en una definición tu rol, ¿cuál sería la definición? Eh, a ver, lo que voy a estar haciendo es asesorando de alguna manera, no sé si se llama asesorar exactamente cuál es la palabra, pero es como mostrando, marcando aquellas cosas que pueden hacer a la comunicación, que pueden hacer a la formación, a la mejor formación de un grupo, a, a que aprendan a delegar, a un montón de estas cosas, pero no es mío, es de ellos.
Y cuando pensás en eso, ¿qué emoción te viene, Susi? No, me encanta porque creo que es algo que siempre quise y nunca hice. ¿Crees que este es el Porque fíjate, momento? sí, sí, siento que este es el momento. Porque cuando estuve en política fui la que tuve que hacer y accionar y tratar de armar los grupos, y qué sé yo. Digo, darme cuenta que también se necesita como este externo, ¿no? Este externo que es una mirada diferente, que no es el que hace, que es el que observa, que es el que colabora, que es el que acerca herramientas. Y me parece que sí es el momento, porque además transité todo lo otro y también eso ayuda. Bien. Y antes de pasar a las acciones concretas que vas a hacer, si tuvieras que enumerar todos los aprendizajes del inicio hasta ahora durante toda esta conversación, ¿cuáles serían? El, el poder conocerme un poquito más cada día en esta instancia fue como, wow, mirá, esto no lo estabas viendo en vos. Volver a sentir la tranquilidad, la paz interna, el saber si puedo, esto es algo para lo cual estoy capacitada y podría. em, y me parece que fue como permitirme volver a ver, permitirme volver a ver cosas que de pronto ya no estaban casi ni en discusión. Y de pronto aparecieron, surgieron, están, entonces es como de aprendizaje y agradecimiento, ¿no? Ok. ¿Y cuáles serían esas primeras acciones para poder cumplir ese rol? ¿No? Sentarme a establecer una conversación con ellos, el ofrecerles concretamente lo que sí puedo hacer, lo que sí estaría a mi alcance, y bueno, ahí ya quedaría en principio en manos de ellos el aceptar o no, pero hoy sé qué es lo que puedo ofrecer. Hasta acá no tenía claro. Ok. ¿Y cuál sería ese ofrecimiento que harías eh, como primera acción? Yo los otros días estuve en una reunión de ellos, mirando, escuchando simplemente, y observé cosas, por ejemplo, puntualmente con respecto a diseñar reuniones, al cumplimiento de horarios, a tener un temario claro y concreto para que las cosas no se dilaten. Eh, bueno, este tipo de aportes, explicarles que lo puedo hacer claramente y que lo que puede redundar en beneficio de ellos y mostrarlo. O sea, llevar, llevar todo esto eh, detallado y mostrarles que hay acciones concretas con las cuales podemos transformarlo. ¿Y cómo se siente en el cuerpo esta propuesta? No, no, es increíble el cambio interno. Fue como sentir, wow, sí, esto, esto es lo que quería, esto es lo que necesitaba y fue como muy rápido verlo, Tere. Fueron dos o tres cosas que me dijiste que me marcaron, me abrieron así internamente un montón de cosas que te agradezco porque no pensé que las pudiera ver y tan rápido. Ok. Y cuando al principio hablabas de sentir acá, ¿qué está pasando ahora acá en la parte del cuerpo? No, fue sentir esa explosión de esto volvió a ver luz. A mí es como que acá algo me aplasta cuando me preocupa, ¿sí? Y yo en un momento dado fue como sentir, "Uf, esto se abre, esto vuelve a ser luz y esto vuelve a ser posibilidades. Maravilloso. Bueno, ¿crees que podés encontrar algún obstáculo en el camino? Sí, sí, A ver, obvio. ¿y Sí, cómo creo que sería? sí que puede haber obstáculos, pero me siento con posibilidades de ir superándolos. O sea, eh,
Por eso que vuelvo, insisto en esto, ¿no? Para mí ver el rol fue como quitar muchas piedras del camino y tener en claro que aunque se presenten obstáculos, se pueden superar, pero sabiendo desde dónde. Ok, ok, Sí, porque digo, si uno no tiene claro cuál es la función que tiene que cumplir en cada uno de los casos, y creo que esto es lo que me costaba en el caso de la política. No lo tenía claro hasta hace un ratito. bien. Y si tuvieras que definir la emoción que define tu nuevo rol en la política, ¿cuál sería? Uy, de mucha paz, tranquilidad y alegría. Bien. Estamos llegando casi al final de la sesión. En- y la pregunta sería, ¿cuándo pondrías en práctica la primera acción? Hoy la primera acción va a ser ir a acompañarlos, a estar, que les había dicho que no, y voy a ir, y ya generar con ellos un acuerdo para una conversación donde les plantee claramente esto. Pero ya quiero ponerme en acción, ya lo veo, ya lo veo. Bien. ¿Cómo te gustaría cerrar esta conversación, Susi? Mira, a mí, o sea, en este momento, honestamente te digo, solo me parece un gracias gigante desde lo más profundo de mi corazón, porque, porque fue muy linda y no sé, lo sentí sentí que fue como una explosión de luz y sabiduría que apareció así como en burbuja y fue mostrándome cosas, eh, no pensé que lo podía lograr. Así que te agradezco de corazón porque fuiste fundamental en este proceso, porque fueron pocos los minutos que necesité para empezar a ver, cuando creí que estaba mucho más cerrada. ¿Crees que te llevas lo que viniste a buscar, Susi? Totalmente, y más. Sí, Bueno, antes de terminar con el cierre, me gustaría volver a preguntarte si esta grabación puede ser utilizada a los términos didácticos. sí, claro. Sí, 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 úsala. Y gracias, gracias, gracias. Bueno, Susi, nos despedimos. Gracias y nos vemos la próxima donde me vas a ir contando qué pasó con tu Sí, nuevo rol. sí, me despido con alegría en el corazón y te voy a contar, ya voy a hacer bien el diseño de comunicación en la reunión, en esa reunión que vamos a tener, y te voy a contar porque siento que hay muchas cosas maravillosas que se pueden ir dando. Nos vemos. Muchísimas gracias. A vos. Bueno, felicitaciones por la sesión. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias, Susana. Sí, sí. Realmente impecable. Te voy a preguntar primero a vos, Teresa, ¿en qué pensás que fuiste efectiva? Te Yo pregunto de creo misión. que fui efectiva en que lograra ver que era un rol diferente. En eso creo que sí fue efectiva y tengo la sensación de que la conversación se hubiera podido terminar antes, cuando se dio cuenta, y que tal vez ahí yo seguí profundizando y chequeando qué le pasaba, pero creo que tal vez, no sé, es una sensación. Sí, a veces seguimos la sesión como decir, bueno, no, es muy corta, muy breve, pero a veces realmente se produce lo que se llama, bueno, el insight, me di cuenta y Sí. la pucha, bueno, ahí está todo, ¿no? O sea, y a lo mejor se Creo que puede la ir. metáfora del escenario
sí. fue importante y que cuando vio el escenario y que estaba afuera, me parece que esa fue una gran parte de lo que pudo ver desde mi mirada, ¿no? Ujú. Y porque en la pantalla, ¿no? En la pantalla vio todo. Eso, Este, sí, realmente. Y bueno, la velocidad con que Susana también se daba cuenta, ¿no? O sea, sí, era como que iba a toda máquina y vos la seguías atrás, o sea, iba rápido. iba a mucha velocidad y vos no te perdías, o sea, que volvías y volvías cuando había algo que considerabas que había que aclarar y demás, no la dejabas irse, vamos, ¿no? O sea, la traías, la traías. Sí, Así y que aclarar bueno. los miedos me parece que también fue importante. Ujú, Creo que esa parte de los miedos, al descubrir cuál era su rol, como que han hecho un para abajo. ujú, totalmente. ¿Hay algo que hubieras hecho diferente? Eso hubiera hecho diferente. Yo creo que a lo mejor la hubiera cortado antes. Eso me parece que por ahí hubiera sido algo diferente. Está bien, pero lo que surgió a partir de ahí no fue, a ver, como que no fue reiterativo, fue como No, aclaratorio o ampliatorio, ampliación, digamos, ¿no? De lo que había surgido. sí, Porque fue a veces, ampliatorio y sí, más profundo, creo que fue. exacto, porque a veces se prolongan las sesiones y se produce una reiteración de lo mismo, ¿no? O sea, donde produce como una especie de aburrimiento, porque es como repetir Mm, lo mismo, ¿no? En este caso creo que no fue el caso, ¿no? Así que, bueno, felicitaciones. Ahora gracias. vamos a invitar a primero, por ahí, Susana, si nos querés decir algo, contar algo, o actualizar algo de la sesión, si te parece, si no, no estás obligada a participar, ¿eh? No, está bien, está bien. Totalmente No, voluntario. yo lo que les quiero decir es que en realidad era un tema que no había hablado nunca con nadie y hablarlo en este coaching fue, fue de verdad como un acto mágico. Fue una cosa que dije, en un momento dado dije, wow, cuando Tere me preguntó de los miedos, aparecieron, de verdad, yo sentí que adelante mío había 1000 pantallas que me bajaban información. Y fue como, wow, fue muy fuerte. Para mí fue, la verdad fue muy fuerte, fue muy lindo y me sentí muy feliz cuando terminé ese coaching, muy feliz. Gracias, Susi. Qué bueno, gracias, Susi. No, Realmente ustedes. de mucho aprendizaje, ¿no? Y cómo abordar también temas políticos y meternos en política. Yo creo que ese es el mayor aprendizaje que pudimos tener todos, ¿no? Sí, Sí. como valor. Cristian, ¿qué nos puedes decir, Cristian? Me quedo reflexionando con tu sesión, Tere, muy inspiradora. Fue un placer verte, coach. Y Gracias. siento, me quedo pensando en esto último, Norma, respecto a entrar en política. Yo no sé si Tere entró en política. Yo creo que Tere coachó la No, relación que ella tenía con la política, ¿no? Y ahí está el gran claro. beneficio de esta conversación de coaching. Y lo primero, y quiero entrar desde ahí, ¿no? Tu capacidad, Tere, y toda tu experiencia al servicio de lo que está de fondo al relato, ¿no? Coachaste el miedo, ¿no? El temor que aparece al minuto 2 o 3, ¿no? Porque ella te Mm, dice, cuando estaban chequeando el acuerdo, ¿no? Ella te dice, escucho el miedo, escucho el aporte que tú quieres dar, escucho los límites, ¿no? Y ella dice, bueno, quiero hablar de esto, ¿no? Que eran los límites, que en el fondo estaba un miedo. Y que muy bien tú al cerrar el acuerdo de manera muy eficiente y eficaz, por lo demás, le dices, antes hablaste del miedo. ¿Qué es el miedo para vos? ¿No? Y ahí yo creo que se cataliza un aprendizaje extraordinario, ¿no? Donde yo creo que la calidad de tu presencia permitió traer esta palabra en un momento determinado, delegar, que ella no la encontraba.
No encuentro la Exacto. palabra, no encuentro, y tú la traes, ¿no? Y eso habla de tu escucha profunda en ese momento, porque en definitiva estabas escuchando el fondo de las palabras y no tan solo los significados. Y creo que ahí está tu efectividad, ¿no? Y la sagacidad de tu experiencia de traer algo que no está puesto en palabras, pero tú como coach sabes que eres un co-creador de la conversación y que por consecuencia estás al servicio de tu cliente. Y eso me pareció fascinante. De verdad, yo creo que esa es la magia, ¿no? Yo creo que tú trajiste magia también al escuchar algo que estaba implícito, pero que no tenía una palabra articulada en sí misma, ¿no? Y tú le pusiste un nombre, ¿no? Te atreviste a abordar el fondo del asunto, que era el miedo, y trajiste una palabra que era delegar, y desde ese lugar encontraron un significado que estaba el adentro, estaba el afuera, ¿no? Ella hablaba adentro y afuera, y cómo ese adentro y afuera fue evocando una conciencia nueva, ¿no? Para darle un significado potente, empoderador, significativo a este nuevo rol, ¿no? En la política que ella quería tener. Entonces, me parece una sesión preciosa por lo demás, altamente efectiva desde principalmente la competencia de acuerdo. Creo que hiciste un acuerdo muy, muy bien. Yo creo que lo indagaste y lo exploraste con el qué y el quién de manera muy consistente. Yo creo que ahí está también las bases, ¿no? De la relación de coaching. Yo creo que esa competencia queda muy bien establecida, tu escucha y tu presencia. Y también veo tu seguridad. O sea, quiero decir con esto, fuiste seguridad, fuiste confianza, tú fuiste la confianza, ¿no? Y eso también me parece que se ve plasmado en cómo ella se sintió contigo, ¿no? En decir, aquí ocurrió magia, ¿sí? Tú le entregaste la seguridad, el espacio para que eso ocurriese también. Y cómo evocaste conciencia me parece también Mm. extraordinario, ¿no? Extraordinario. O sea, siempre estuviste relacionando su aprendizaje a cómo ella se sentía con cada uno de los descubrimientos. ¿Eso cómo te hace sentir? ¿Y eso qué te dice a ti? O sea, estuviste vinculando ese aprendizaje al sentir y al darle significado y palabras a ese sentir. Impecable. Mi admiración es Gracias, total. Cris, me pongo colorada. No, tus intervenciones siempre son Sí. maravillosas, porque ese es un pantallazo de todo de una manera tan clara y tan precisa. Así que gracias, Cristian. Realmente muchas, muchas gracias. Bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? Y Después siempre de hay que yo, aportar algo. siempre. Sí, somos todo oídos, Siempre hay que escuchemos. aportar algo. Después de todo esto que dijo Cristian, entonces uno puede ir a conceptos un poco más como generales. Y yo escuché varias cosas, pero recién lo último fui quizá que se me hizo un poco largo y qué sé yo. Y creo que fue justamente una demostración de todos los pasos y competencias y todo lo que está en el manual de coaching que cumpliste paso a paso, lo cual está bueno como demo, que era el objetivo, más allá de que el tema, como decís vos, estaba resuelto con la magia Ah, de sí. una Mm. reacción, de ver atravesar esa palabra que también registramos todos, que era delegar, que obviamente digamos, fue muy efectiva. Y yo, como siempre digo, todo esto nos sirve para aprender a todos, ¿no? Porque a todos nos pasa siempre un poco de lo que le pasa a la clienta. Y coincido que no hubo que meterse en lo político, aunque Mm. Susana es una política, ex funcionaria, tiene todo un rollo, pero no cayó esto en la conversación. Y sí cayó en el cambio de la decisión personal de cambiar de rol y de buscar un nuevo camino y de salir sin salir del todo y de liderar, porque en realidad es la etapa en la que uno tiene que ser, aportar la sabiduría, la experiencia sin tener que meter las manos. Por eso que la palabra delegar era clave. Así que estuvo bueno. Y después, desde otro punto de vista, cuando estamos tan acostumbrados a escuchar demos de supervisión y escuchamos una de coaching, está bueno volver a a la esencia desde ese lugar, ¿no? Porque hubo algo por el estilo, que yo me enganchaba con lo otro y después decía, no, pero esto es coaching, entonces no sé dónde, anoté alguna que otra cosa, pero bueno, donde se analizaban todas las cuestiones y donde había que llegar a una acción y donde había que llegar a lo que fuera, y así que me pareció muy bueno, qué sé yo, por agregar algo.
Así que gracias a todos. Gracias a vos, Ah, Gerardo. gracias, sí, sí, Gerardo. A ver, creo que Alma Gracias, escribió Alba. algo. Sí, Ta. Hicimos sistémico con Alan, Teresa, ¿te acordás? Ah, te está recordando de dónde. claro. Lo que escribió Alba abajo pone, escuché una sesión muy efectiva donde Teresa estuvo muy presente para la clienta y desde allí, con preguntas cortas, claras, una a la vez, cerró un acuerdo sobre el cual trabajar, la acompañó permitiéndole liderar la sesión. Eh, ¿Dónde está? Me perdí. La acompañó además diseñando acciones a explorar potenciales obstáculos y antes a revisar el indicador del logro de la sesión. Impecable en términos de los marcadores también. La clienta además un lujo para coachear. Como dice Cardón, la acompañaste en su diálogo interno a encontrar nuevas posibilidades. Marce, Perfecto, impecable. Gracias, Marce. Disculpa, Norma, perfecto. yo también quería Sí, comentar eso. Qué sí. importante también es tener un cliente dispuesto, Ah, comprometido al diálogo, o sea, saca lo Con mejor hermoso. del ganas. coach también. Entonces, mi Hermoso. Claro, reconocimiento, hermoso, hermoso. La verdad que era, escucharla, Susana, era maravillosa. increíble. Te da ganas de hacer buenas preguntas, ¿no? Claro, o sea, realmente, Casi como que el es- trabajo lo hace todo el Colchi, en este caso. claro, sí, sí. Y Claro. ella dijo que no pensó que tan rápido iba a darse cuenta y a tomar conciencia de todo lo que se le vino como pantalla, o sea, se le vino una pantalla con Exacto. todo. Impresionante, impresionante. Así Yo que me quedé bueno, pensando, El trabajo lo hace el coachí gracias a la habilidad del coach. Esto está claro, pero quiero pues, decir que esto fue No, lo claro. que quise y decir. que estuvo bueno, Tere, todo lo que seguiste después, porque como es una demo, como decía Gerardo, está bueno para usarlo para los alumnos, para que escuchen una sesión que tiene todo, ¿no? Todos los recursos no, de verdad, todos los recursos que tenemos para la última competencia. Y qué obstáculos, y Mm. le preguntaste un montón de cosas Sí, de las de, acciones y qué acciones concretas iba a claro. realizar, sí, Pero que sí. casi Y ya vos nos decís, bueno, olvidamos, pero podría que haber estuvo muy terminado bueno ahí la eso. sesión, pero Que a veces no se eh, llega, a veces no llegamos no, la verdad que no, así a que terminar impecable. con en la última competencia. Sí, yo quería además agregar a esto algo que ahora, bueno, se me escapó, pero me parecía ah, muy importante tomar el tema político sin hablar de política. O sea, el poder preguntar a quién, que creo que rescató Cristian también, ¿no? La relación con Sí. la política y no la política en sí misma. Es que en Entonces, fue realidad maravilloso. nos metíamos ya, si ya nos metemos en el No, tema es comprar la historia, ¿no? no, Y no, estuvo claro, buenísimo. claro. Y meterse con el quién, yo digo, pensamos, ¿no? Con Teresa es una forma de evitar justamente meterse en la política, meterse en la relación de quién estaba haciendo Susana, ¿no? En ese momento. Y por eso aparece toda la cosa de la importancia del rol, de qué rol iba a asumir y demás, ¿no? Y los miedos. Porque si no es muy el límite, es muy frágil, ¿no? Muy Sí, liviano, muy débil, el peligro de irnos a discusiones políticas, ¿no? Sí. un Y tema. yo creo que además son tan como polarizadas en el mundo, en la actualidad, o sea, blanco o negro, totalmente, o muy, sea Total. que el entonces, poder prescindir de eso y poder como coaches trabajar el vínculo con el quién está siendo el cliente, ¿no? En relación a la política es fundamental. Es una forma también de no meternos en esas divisiones que existen y que están tan Bueno, los presentes. saludo. Abrazo para Chao, todos. Marcela, sí, se Gracias, nos Marce. pasaron Nos cinco vamos. minutos. Ya se nos está yendo la gente, así que bueno, sí. Sí, vamos, Beso para vamos cerramos. a todos. despedir. Gracias. Me quedé con Muchísimas algo Gracias antes de a cerrar que todos. no quería dejar antes de irme con esto que, o sea, tú gracias. dijiste como hubiese cerrado antes la sesión. Uy, yo me quedo con esta sensación de decir,
qué bien utilizaste posterior al descubrimiento y a lo que quería encontrar la clienta, lo bien que utilizaste ese espacio posterior, ¿no? O sea, porque fuiste altamente para, efectiva en apoyar a que el aprendizaje se instalara. O sea, para reafirmar. no fue un tiempo perdido, quiero decir con esto. Entonces Sí. me quedo también con No. esa sensación tuya de decir, lo pude haber cerrado antes y dije, wow, No, pero... como era como algo diferente, ¿no? Como Normi me preguntó si qué hubiera hecho por ahí una cosa diferente, a mí me gustó seguir, o sea, no es que Ajá. no, o sea, a mí me pareció que fue muy productivo Muy, muy. meterme más ahí para que ella se fue bien asentada con eso. Pero como si fuera una opción diferente, que a lo mejor si no tenés tiempo, por ahí podrías haber. Pero a mí me pareció que reafirmó plenamente, como que después se fue mucho más segura de lo que había encontrado como el nuevo rol Sí, al sí. seguir explorando. Me Sí. quedo con lo que, comenzamos esta conversación, que era la inteligencia artificial, y me pregunto, Norma, ¿será tan hábil como para hacer el proceso de esta misma forma tan rápida y tan mágica? De todos modos, No. sabemos que está aprendiendo de Está Teresa, así que, aprendiendo, está pero aprendiendo. está aprendiendo, es así, pero bueno, está en la conversación. Si le subes esta sesión de Teresa, probablemente siga la línea de pensamiento de Teresa y haga una sesión como esa. Claro, Me Claro, muero. claro. así es, así es. Muchas gracias a Bueno, todos. gracias a Bye vos, bye. gracias Felicitaciones, Susana Tere. y Gracias, gracias Susana. Cristian Gracias, por tus aportes de siempre. Gracias Gracias, Normita. Gerardo Un también placer. por haber aportado. gracias. Un Chao, abrazo chao, Beso. grande a Nos cada vemos. uno. chao, Besos. Bye Que chao. les bye. vaya Chao. muy bien. Chao.